Ya casi. Sí, eh, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están presentes en esta conferencia del 23 de junio de 2021. En esta ocasión nos va a hablar el doctor Miguel Ángel Vidal Borbolla de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El título de su plática es La economía de las energías renovables, un breve reporte del estatus actual a nivel mundial con énfasis en fotovoltaicos. Esta plática se transmite a través del canal de YouTube Coloquio de Energía. Y antes de dar la palabra al doctor Vidal, quisiera dar alguna breve semblanza del trabajo que ha realizado. El doctor Vidal obtuvo el grado de físico-matemático en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Luego realiza en 1989 el doctorado en el CIMBESTAB en tema de celdas solares con silicio amorfo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y en los últimos años ha trabajado en la síntesis y fabricación de dispositivos optoelectrónicos basados en InGaN, indio, galio y creo que nitrógeno, ¿no? De aleaciones, ¿no? En fase cúbica. Las contribuciones para la determinación de las propiedades del GaN y InGaN, o sea, galio, bueno, de estas, y de INN, bueno, indio y nitrógeno, de aleaciones han sido importantes. Y bueno, recientemente pues, se puede decir que el doctor Vidal ha publicado una centena de artículos, ¿no? Que han tenido bastantes citas, en miles de citas, y también pues, ha dirigido una buena cantidad de tesis doctorales en temas de semiconductores, nanociencias y dispositivos optoelectrónicos. Bueno, pues entonces le damos la palabra al doctor Vidal para que comience su exposición. Adelante. Muchas gracias, doctor Gerardo. Te agradezco tu amable invitación para esta plática. Yo comentaba hace un momento que el asunto de la pandemia nos ha llevado, valga la redundancia, a otra supuesta realidad, pero a mí sí me gusta dar las pláticas en presencia. Soy una persona, no soy tan viejo, pero tampoco soy un joven, y estoy acostumbrado a ver a mi público. Entonces, le pido al público que me tenga un poco de paciencia si no soy lo suficientemente claro en algunas cosas, porque sí uno necesita, yo por lo menos sí necesito la mirada, la retroalimentación de las reacciones del público. Pero bueno, les agradezco nuevamente esta invitación. Miren, este reporte y el estatus actual es un poco, es hacer una pequeña, no resumen, sino tomar algunos datos del último informe del Instituto de Energías Renovables internacional, a fin de que veamos cómo está el asunto después, un poquito antes y después de la pandemia con respecto a las energías renovables. Entonces, es un poco esto. Algunos datos antes de iniciar mi plática. Los costos de la electricidad basados en energías renovables han bajado mucho en los últimos años. De hecho, ha sido un asunto bastante impresionante. Y esto ha sido basado básicamente, valga la redundancia, ha sido por la mejora en la tecnología, de todas las tecnologías de energías renovables, y por supuesto, al haber una mayor tecnología y un mayor internamiento de las energías renovables, pues las cadenas de suministro se hacen más competitivas y se desarrollan de una manera más plena. Además, esa baja en los costos de electricidad basados en energías renovables, pues por supuesto que tiene que ver con la experiencia que la comunidad tecnológica, la comunidad científica, la comunidad de ingenieros ha tenido durante estos ya últimos 20, 30 años. Ahí el doctor Gerardo hablaba de que yo hice mi tesis doctoral en celdas solares de silicio amorfo, después olvidé el tema. Pero imagínense una persona que desde entonces se pudiera haber estado dedicando a eso, pues evidentemente su experiencia es muy importante.
Como resultado de esto, la generación de las tecnologías de energía renovable se han convertido, por lo pronto, en mi opinión, y también del Instituto de Energías Renovables, en la mejor opción de costo para nuevas capacidades y para nuevas inversiones y para nuevos proyectos en todas partes del mundo, sobre todo en los países, digamos, no quisiera usar la palabra pobres o en desarrollo. Esta es una de las mejores ideas que podrían tener. Esta nueva realidad se ha reflejado en la implementación en 2019 de proyectos para energías renovables, a pesar de la pandemia, con un 72% de nuevas incorporaciones de capacidades de energía. O sea, esto ya se ha medido y pues evidentemente al ser más barato, al ser más eficientes, pues los países, los proyectos en todos lados del mundo pues aumentan. Según los últimos datos de la misma Instituto de Energías Renovables, el costo promedio ponderado global nivelado de la electricidad, nivelado al año 2019, el famoso LCOE, por sus siglas en inglés, de energía solar a gran escala, tanto en fotovoltaicos, bajó un 82%. Eso es verdaderamente una, pues casi podría decir una locura. En una década prácticamente el costo bajó 82%, mientras que las plantas de concentración solar, que son, digamos, también una buena opción, cayó 47%, o sea, 50% casi, y las eólicas terrestres, y la, 39%, y las eólicas marinas, las onshore, por ejemplo, son casi el 30%. Los costos de la energía solar eólica continuaron bajando en 2019, dado la disminución de los costos tanto de los equipos, que ahora, que con la experiencia que se tiene, con las cadenas de producción, pues evidentemente los equipos empiezan a costar menos producirlo. Tanto en la presencia de saldos, o sea, ya se tienen ahí en presente, cuando se hace una solicitud, pues ya se tienen saldos para venderlos de manera inmediata y por tanto, pues los costos disminuyen. En el caso de las energías renovables, los progresos en la tecnología, que yo no soy un experto, digamos, que ustedes pueden preguntarme y yo decir todos los datos sobre el asunto, pero sí puedo decir que han mejorado de manera muy importante con el conocimiento de muchos ingenieros que se dedican a esto. Por tanto, el costo de la electricidad a escala de servicios públicos de la energía fotovoltaica cayó 13%, impulsado por ese 72%, perdón, el 82% de la baja de los precios, entre 2 años, entre el 2018 y el 2019, y alcanzando un 0.068 kilowatt hora por dólar. Los proyectos en 2019 del promedio del global nivelado de electricidad ya en uso directo, de energía eólica terrestre y marina, disminuyeron el 9% entre 2 años, alcanzando 0.053 kilowatt hora de dólar y 0.15 dólares por hora también respectivamente. El costo, por tanto, el que se ha, digamos, retrasado un poco son las plantas de concentración solar, que sigue un desarrollo un poco menos tan espectacular como los otros, pero también ha disminuido y el costo de su energía es 0.182, 0.18, por ejemplo, de kilowatt hora en dólares. Entonces, estos son hechos, no son cosas que se saben, que se conocen a nivel mundial, que tienen impacto en muchas economías. Y bueno, estos son algunos datos con los que parto. Ay, caray, aquí... bueno, una última consideración nada más para poner en perspectiva. Si se reemplazara 500 kilowatts de plantas de carbón que actualmente existen con un nivel de operativo de alto costo, vamos a después a comparar esto en la plática,
se reemplazara con energías únicamente fotovoltaicas y eólicas terrestres, podría reducirse el costo anual de los sistemas hasta el 23,000 millones por año de dólares. Reducir las emisiones de CO2 alrededor de 1.8, o sea, casi 2 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, o sea, el 5% total del mundial del año pasado. Y generar un estímulo por valor de casi 940,000 millones de dólares, o sea, alrededor del 1% del PIB mundial. Es decir, si nosotros con estas energías desplazáramos 500 gigawatts de plantas de carbón, tendríamos esos 3 por lo pronto inmediatos beneficios, que obviamente son muchos más, pero yo quiero centrarlos en esos nada más, porque si no me tardaría mucho tiempo en esta plática. Bueno, aquí el estatus general en el año 2020. Digamos que el reporte dice que el avance en la energía renovable sigue concentrado en el sector de alta potencia, mientras que la producción, digamos, a nivel de calefacción doméstica, de refrigeración doméstica, incluso de transporte, no ha sido tan impactante como en el sector de alta potencia. Esto es en las plantas eólicas terrestres, en las granjas fotovoltaicas, que estoy aquí mostrando 3 imágenes, o en los concentradores solares de alta potencia, ¿verdad? En esos 3 sectores son los que han sido los que más han avanzado. Las aplicaciones domésticas son las que se han detenido un poco, es lo que se ha visto en los últimos años. Y en el año 2018 se tuvo un mercado relativamente pues estable. Esto es casi seguro pues, evidentemente por la pandemia. Y aunque sí ha habido avances por inversiones previas, realmente entre el año 2018, 2019 y ahora que estamos haciendo el reporte en 2021, se tiene un mercado estable, con aproximadamente 180 gigawatts de energías renovables que se agregaron en el año 2018, a un ritmo constante comparado con el año 2017. Y, por supuesto, en muchos países se han integrado a esta enorme proporción de energía que se ha integrado a las energías renovables. Eso se conoce como variación de energía renovable, por EBRI por sus siglas en inglés, y sigue aumentando. Eso es muy importante porque esto lo que hace es medir el aumento respecto al previo, al del año pasado. Entonces, si esto sigue aumentando, quiere decir que cada año se está integrando más energía renovable a la producción. Bueno, las energías renovables tuvieron otro también en el año 2019, otro récord que hizo que se llegaran a 200 gigawatts, o sea, el mayor aumento que se ha tenido en la integración o el aumento de las capacidades de energías renovables. Todo esto básicamente en el sector de alta potencia. Las 3 fotos que pongo allá básicamente son los 3 sectores más importantes. Bueno, el progreso una vez más se concentró en producir electricidad. Evidentemente, el producir electricidad es muy importante para los países, y a medida que la energía renovable se volvieron cada vez más competitivas, el costo en comparación con la generación térmica convencional, es decir, el sector producir electricidad ese es el sector más beneficiado entre las energías renovables. Y la proporción de las energías renovables alcanzó aproximadamente el 26% de la electricidad mundial generada desde el fin de año. Esto estoy hablando del año 2019. Esto se ha logrado por la adopción y el impulso de objetivos y políticas estables. Por supuesto, pues todas estas plantas de alta potencia, pues no se construyen en un año para otro, en 2 años o 3 años, son plantas que requieren unas inversiones estables del orden de más de incluso de 10 años,
Y eso, pues, con esos objetivos de relativamente estabilidad de inversiones se ha podido aumentar en esa cantidad casi 200 gigawatts de energía, y casi todas ellas en energías, en electricidad. Bueno, en el año anterior las energías renovables tuvieron un crecimiento menor, como les decía, tanto en calefacción, refrigeración y transporte. Al final voy a hablar un poquito sobre el transporte, cómo va el asunto. Y por supuesto, como el mayor impacto que ha tenido las energías renovables es en el sector de alta potencia, pues voy a dar un pequeño estatus de cómo está actualmente esos tres sectores básicamente. Entonces yo empiezo con algunos otros comentarios. Se desarrollaron vías y mercados y políticas de descarbonización desde el 2018 que no acabaron de concretarse por las cuestiones obvias de la pandemia, pero a diferencia de los países a nivel subnacional, como lo maneja el Instituto de Energías Renovables, a nivel subnacional significa que estados, digamos, estados, no los países, sino estados, han invertido de manera importante en esto, a diferencia en los casos de los países, regiones de los países han invertido en este asunto. Entonces, a pesar de que ha tenido un impacto la pandemia en el desarrollo de las energías renovables, a nivel subnacional esto se ha mantenido de manera muy importante, sobre todo por, como lo decía hace un momento, por inversiones a largo plazo. Entonces, pues los países con desarrollo emergente continuaron aumentando su despliegue en energías renovables y su distribución, por tanto, ayudaron a extender todos estos beneficios. Uno quisiera que fueran beneficios más importantes, pero sí se ha llegado, con estadísticas bien tomadas, se ha llegado a lugares donde antes la electricidad no llegaba. Entonces, esto se ha notado de manera importante, sobre todo a nivel subnacional. Evidentemente, el sector privado está desempeñando un papel clave en esto. Los inversores no tienen a dónde invertir y, por supuesto, sí tienen dónde invertir, pero ven que el sector de energías renovables es un sector muy importante y entonces ahí se han ido a refugiar muchas inversiones y por supuesto entonces esto ha sido clave para este asunto de desarrollo de energías renovables a largo plazo. También el abastecimiento de energías renovables a través de corporativos se duplicó en el año 2018 y las energías renovables se han extendido en cantidades significativas en todo el mundo. Esto se puede medir muy fácilmente. Si antes se decía, bueno, ¿cuántos países en el mundo tienen energías renovables en el año 2017? ¿Cuántos tienen en el 2018? ¿Y cuántos en el 2019? Vemos muy fácilmente que un número creciente de países que no tenían, no solamente inversiones, no tenían energías renovables, ahora lo tienen. Entonces, esto se ha notado de manera muy importante. Y bueno, ahí no dejo de mencionar el sorprendente viraje de México en este asunto, ¿verdad? El sector de las energías renovables es un gran generador de empleos, por otro lado, tanto directamente como indirectamente. Cálculos también del Instituto de Energías Renovables muestran que del orden de 11 millones de personas en todo el mundo están empleadas en este sector. Y debo decir más aún, son 11 millones de personas con conocimientos, o sea, son personas con ingenierías, con especialidades, no son trabajos, digamos, de baja capacidad, son trabajos de alta capacidad. Bueno, ¿cómo está el sector de energía eólica? Este es cómo ha ido aumentando las energías renovables de origen eólico. Aquí vemos cómo desde el año 2009 hasta el año 2019, 10 años de estadísticas, y vemos que en el año del 2019 se agregaron del orden de 60 gigawatts
a la capacidad que ya se tenían, y se llegó en ese año, ahorita se supone que tenemos del orden de 720, pero no tenemos la estadística correcta, tenemos del orden de 650 gigawatts de energía eléctrica proveniente de energía eólica. Y lo más interesante de todo esto es que uno ve el crecimiento constante de la producción de energía de origen eólico. Aquí en la siguiente gráfica vemos la capacidad de energía eólica que se va adicionando en 10 países en el año 2019. Evidentemente China, vamos a ver que China siempre es líder en casi todo. China tiene del orden de 240 y tantos gigawatts de energía y agregó 26 de esos que mencionábamos antes, 26 de los 60 gigawatts, los agregó China exclusivamente. En el resto del mundo, pues se agregaron 10.2 y solamente en Estados Unidos casi 10 de gigawatts de energía. Y desde luego, después abajo de los 80 gigawatts vemos esta distribución. Todavía ahí vemos, bueno, España, que tiene un proyecto siempre muy importante, Alemania, y desde luego todavía ahí vemos México con un agregado de 1.3 gigawatts de energía eólica. Esto todavía son los réditos del año previos, del año 2019, que todavía se estaban terminando proyectos de energía eólica, pero me temo que esto no, en las siguientes estadísticas ya no va a aparecer. Bien, bueno, aquí vemos, esto es, lo tomé de aquí, pero con un Instituto de Energías Renovables, pero podría yo ponerlo en casi cualquier estadística de energías renovables. Nosotros vemos, no sé si se alcanza a ver a ver, puntero, aquí está. Bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, en fotovoltaicos, no, ahorita estamos hablando de eólicos, y entonces los eólicos, los onshore y los offshore, vemos que la energía eólica sobre tierra, pues está disminuyendo, ¿no? Sigue disminuyendo desde el 2010 hasta el 2021 aquí. El precio del kilowatt hora en dólares sí disminuyó de manera constante, casi lineal, con una pendiente pequeña. Nosotros vemos que la energía eólica marina, ¿verdad? Los onshores, vemos que ha tenido alguna variación, sobre todo a principio de la década, pero definitivamente desde la mitad de la década ha bajado. Esta pequeña subida que vemos en el año 2020 se prevé porque por la pandemia, que los costos aumentaron de manera importante por esta situación, pero se piensa que a partir del 2019 se puede considerar que va a seguir bajando la energía eólica. No dejo de mencionar, lo voy a ver después, el impactante disminución de los precios de la producción de energías basados en fotovoltaicos. Nosotros vemos una caída verdaderamente espectacular. De hecho, aquí en el año 2014 se alcanza a ver una pequeña variación en la pendiente. Bueno, todos sabemos que esta pequeña subida o no definitivamente bajada tan importante como venía haciéndolo. Sabemos que el silicio, la producción de silicio en ese año tuvo problemas, hubo escasez de silicio, sobre todo en la producción china, pero pues por supuesto también en otros países, y todo eso es responsable de esta pequeña subida. Pero una vez resuelto la producción de silicio, pues la disminución del precio de la energía renovable basada en fotovoltaicos, pues es verdaderamente espectacular. Y los concentradores de alta potencia, los concentradores solares de alta potencia, aquí tenemos, pues,
no soy un experto en este asunto, pero estas pequeñas varias, no pequeñas, importantes subidas, sobre todo a la mitad de la década, que casi seguramente tienen que ver con la producción y la inversión en este tipo de plantas. Pero definitivamente, a final de la década, la disminución también de las energías basadas en concentraciones solares, pues son importantes. Entonces, la única que realmente no bajó mucho fue las energías renovables, la energía renovable de eólica marina, pero sus precios son absolutamente competitivos, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está el costo de los offshore, que se piensa que van a tener en 2020 del orden 0.1 kilowatt hora el dólar, y se piensa que para el año 2030 pues el costo esté por arribita del $0.06 el kilowatt. Entonces, esto lo tomé de esta revista, y es un modelo que ellos consideraron basados en las posibles inversiones que se tengan en este sector. Bueno, otros hechos sobre el mercado de eólicos. El mercado mundial de la energía eólica vio su segundo mayor incremento anual con la eólica marina, los offshore, que representó un récord del 10% en nuevas instalaciones. O sea, a pesar de la pandemia y de que no se siguió invirtiendo, hubo un 10% de nuevas instalaciones. El crecimiento del mercado se reflejó a pesar de los repentinos cambios en China. Perdón por aquí escribí mal, China y Estados Unidos ante el cambio políticos y un aumento significativo o sea, en Europa se empezó a invertir y a producir estas fuentes de energía marina, eólica marina, y a pesar de que la misma Alemania también no estuvo invirtiendo suficientemente porque tuvo problemas de inversión. Bueno, al menos en 102 países se tenía algún nivel de capacidad de energía eólica comercial suficiente para proporcionar aproximadamente el 6% estimado de la generación de energía. La mayor proporción de generación, pues desde luego ya sabemos que es Dinamarca, con casi el 57%, yo sí veo casi el 60%, Irlanda con el 32%, Uruguay también con el 30% aproximadamente, y Portugal con el 26%. La caída de precios está abriendo nuevos mercados, por supuesto. Si se está bajando el precio de estas cosas, pues eso se abre a nuevos mercados, a nuevas posibilidades. Y se requiere una transición global, tanto en las subastas y licitaciones para la compra de estas energías. Y ha tenido como resultado que un precio con intensa competencia ha reducido el número y diversidad de participantes que lideran la fabricación de turbinas eólicas, lo que conduce, por supuesto, a un desgaste tanto tecnológico en la producción de esto. O sea, si se empieza a concentrar la producción de los generadores eólicos, las turbinas, en unas pocas compañías, pues evidentemente la competencia disminuye, y entonces, por supuesto, la baja en el precio pues no se ve reflejado, porque ese desgaste se nota. O sea, simplemente las compañías se reducen, la competencia se reduce, y solamente algunas controlan más o menos el mercado. La energía eólica proporciona una parte sustancial de la electricidad en un creciente número de países. En el año 2019, la energía eólica generó suficiente energía para proporcionar aproximadamente el 15% de la electricidad anual en la Comunidad Europea, y participaciones iguales o superiores en otros estados, aproximadamente 7 estados más. La energía eólica alcanzó aproximadamente el 47% de la demanda de electricidad en 2019 en Dinamarca, y representó casi el 57% de la generación total de ese país. Es decir, Dinamarca pues evidentemente tiene una posición geográfica muy adecuada para producir esta energía, y
lo ha aprovechado de manera muy importante. Otros países tienen cuotas muy importantes de energía eólica, superiores al 20%, ya en el año 19, en el año 2019, que incluyen a Irlanda, Portugal, Alemania y España. España siempre ha sido un país en este sentido muy importante. También en América, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica lograron altos porcentajes de generación eólica ya en el año 2019 y porcentajes altos a nivel subnacional, o sea, las regiones lo están haciendo. Finalmente, la capacidad de energía eólica en operación en todo el mundo fue suficiente para proporcionar aproximadamente casi el 6% de la energía total de electricidad mundial. Es decir, es una buena noticia, sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder decir que las energías eólicas están sustituyendo de manera importante a las energías de origen fósil. Bueno, este es un poco como se pensaba que en el año 2000, hace ya pues, casi 40 años se pensaba que la energía eólica iba a ser de esta forma, de manera tan un poco imaginaria, no se veía claro. Y bueno, casualmente en esa época Manuel Bartlett era uno de los personajes importantes del PRI, pero en el año 2021 la tecnología, como ustedes pueden ver, es notablemente importante y sin embargo, pues el responsable en México de la energía eléctrica, pues sigue siendo el mismo personaje. Entonces yo pienso que la visión del año 1980 se ha quedado. Bueno, ya para terminar, un nuevo año récord para la industria eólica. En el año 2020 se agregaron 93 gigawatts de nuevas capacidades de energía eólica, sobre todo por China y Estados Unidos. Aquí tenemos un pastel de cómo está repartido la proporción de energías eólicas. China aproximadamente tiene el 56%, Estados Unidos casi el 18-19%, y aquí vemos, por supuesto, muchos países de Europa, Australia, la India y Brasil. Bueno, nada más para fines un poco pedagógicos, si hay algunos alumnos aquí. Miren, estas regiones en rojo son las regiones donde se podría en México seguir poniendo energías o aprovechando la energía eólica. Sin embargo, por ejemplo, vemos aquí en la península de Yucatán, la península de Baja California, pues vemos que hay regiones importantes. Sin embargo, el problema de poner generadores eólicos en estas regiones es muy peligroso porque sabemos que cada año puede llegar a 1 o 2 ciclones y pues toda la inversión se puede echar a perder simplemente porque llega un ciclón de muy alta intensidad y pues por eso en esta región hay pocas granjas eólicas. Sin embargo, pues en el centro del país, por ejemplo, aquí es muy cerca de San Luis Potosí, tenemos lugares muy adecuados para poner granjas eólicas y desde luego en el sur del país tenemos todavía, sobre todo principalmente en el estrecho de Tehuantepec. Pero bueno, esto es simplemente un poco para completar este asunto. Ahora pasamos a lo fotovoltaico. También vemos que en los últimos 10, pero no solamente los 10, en los últimos 20 años, las capacidades acumuladas de energía fotovoltaica ha ido incrementándose de manera, pues no, yo digo no lineal, pero sí un poco parabólica, o sea, tampoco es exponencial, pero tampoco es lineal, o sea, es un incremento en los últimos años que se nota de manera importante. Esto, desde luego, como lo dije al principio, por las mejoras tecnológicas importantes que se han tenido, y en el año 2019 se agregaron 115 gigawatts de energía, completando 627 gigawatts a nivel mundial. Entonces, en amarillo, como ustedes pueden ver, estaban las capacidades previas y en naranja el aumento. Y nosotros vemos
que siempre, en cada año, ha ido aumentando, no de manera lineal, de manera, pues no sé cómo decir, un parabólico, ¿verdad? 77, 104, 103, aquí sí se mantuvo, pero en el 2019, pues volvió a crecer la proporción de adición. Y como vemos, pues las energías fotovoltaicas siguen siendo una opción muy importante. Tras un año en el que las energías fotovoltaicas mundiales, los incrementos fueron estables, ¿verdad? E incluso se contrajeron en el año 2019 por obvias razones. El mercado de las energías fotovoltaicas aumentó aproximadamente 12%, es decir, alrededor de 115 gigawatts. Y la década terminó con una fuerte demanda en Europa, en Estados Unidos y los mercados en emergentes en todo el mundo, que compensó la disminución en China. En China, pues, como lo hacen todo de forma gigantesca, de repente se encontraron con la situación de que tenían demasiadas plantas eólicas y solares que pues ya era imposible seguir creciendo. Entonces hay una disminución en China. Por ejemplo, la planta eólica más grande del mundo, la que está ahí cerca del desierto de Gobi, que no recuerdo ahorita la cantidad, es una cantidad enorme de gigawatts que puede producir. Sin embargo, está trabajando al 30% por una falta de previsión del gobierno chino, no sé de quiénes, del Ministerio de Energía de China, pues porque una vez producida la energía hay que transportarla. Y China tiene toda su producción, digamos, en la costa este de China, y las plantas, las granjas eólicas y muchas plantas fotovoltaicas están en esa parte del territorio chino. Entonces, no hay suficientes tendidos eléctricos para llevar la electricidad hasta esa región y entonces, pues no pueden estar trabajando a toda su capacidad, no pueden enviar la energía a donde se necesita. Entonces, por eso, y otras razones técnicas, China ha disminuido, pero a pesar de que ha disminuido, como todo lo hacen de manera gigantesca, sigue dominando el mercado también de fotovoltaicos. Bueno, como digo aquí, que es el mercado individual más grande del mundo, si no incluimos a China, el mercado global de energía fotovoltaicas creció 44%, o sea, es tremendo. Si ponemos a China, que justamente en este año no creció, pues esto estaría sobre el orden del 60%. Es decir, a pesar de la disminución en China, el aumento de la producción de energía por medios fotovoltaicos ha ido incrementándose de manera importante. De ese 627 gigawatts de producción global, incluye la capacidad tanto dentro como fuera de la red. Esto es, las que se manda a un tendido eléctrico y las que se conservan en los lugares, es decir, sin la distribución del tendido eléctrico. Bueno, entonces, se compara un total de menos de 23 gigawatts solo en 10 años. Entonces, ese es otro hecho importante. La demanda de energía solar fotovoltaica se está extendiendo y expandiendo a medida que aumentan las opciones más competitivas para la generación eléctrica en un número creciente de ubicaciones, tanto para uso residencial, comercial y pues para usos de servicios públicos, y esto sin considerar los costos externos de los combustibles fósiles. Bueno, se tiene la capacidad suficiente en todo el mundo a finales de este año para producir aproximadamente el 2.8% de la generación eléctrica mundial. Solamente con energía fotovoltaica. Bueno, también están estos otros datos. Durante todo el año la energía fotovoltaica representó el 10.7% de la generación total, tanto en Honduras, en Italia, Grecia, Alemania, Chile y Japón. En México está abajito de esto todavía, pero bueno, sabemos la nueva política del gobierno mexicano, entonces esto seguramente se va a disminuir.
Bueno, la energía solar, capacidades de energía solar instaladas. Esto es para energía térmica, que ustedes ven bien poquitito en esta gráfica de barras. Y la fotovoltaica, que es el amarillo clarito. Nosotros vemos también el mismo crecimiento. Yo quería esto compararlo con la energía térmica y vemos que solar, y vemos que la proporción es extraordinariamente pequeña. Bueno, en México, como vemos, después de las, me parece que de la reforma energética, hubo un salto importante en la instalación de granjas fotovoltaicas, y vemos todavía que hasta para el año 2020 esto va a seguir creciendo, del orden de 6,000 megawatts de energía puramente fotovoltaica. Bueno, nuevamente, aquí es importante la proporción de las capacidades y de la energía y de los costos, tanto de las diferentes tecnologías. No voy a hablar de la biomasa, a mí me cuesta mucho trabajo, no conozco. Sin embargo, pues también se ve que en 10 años hay una reducción en el costo. Sin embargo, pues como todos sabemos, la biomasa solamente se puede aprovechar en algunas pequeñas regiones del mundo. La energía geotérmica creció de manera, creció el costo de manera pequeña, pero hubo un crecimiento pequeño en 10 años también. Las plantas hidroeléctricas tuvieron un pequeño crecimiento, pero la fotovoltaica, como ustedes pueden ver, el costo bajó a 0.68, y si vamos al año 2020, que aquí no está mostrado, pues todavía tiene una baja muy importante, casi la mitad de 0.68, andamos por $0.040 el kilowatt hora. Y aquí en esta línea que ustedes están observando, es el costo promedio de energía fósil. Entonces, nosotros vemos que en algún momento de esta década, las energías de origen fotovoltaico alcanzaron las energías de origen fósil y disminuyeron su costo inclusive. La de concentración solar, también vemos aquí una disminución importante, y evidentemente las energías eólicas en offshore y onshore, las marinas y en tierra, y vemos también una competitividad muy, muy importante. Entonces, por eso yo me centré básicamente en estas tres tecnologías en esta plática, las fotovoltaicas, concentración solar y las eólicas. Bueno, esto es lo que puse al principio ahí al principio de la plática. Reemplazar la capacidad de carbón de 500 gigawatts es más costoso por energías, que es más costoso por energía solar y eólica, puede reducir los costos anuales hasta 23,000 millones de dólares anuales. Y las energías renovables deben ser la columna vertebral, según la opinión de muchas personas, yo me incluyo. Las energías renovables deben ser la columna vertebral para reiniciar las economías afectadas por el COVID-18. Ustedes pueden ver que si uno necesitase nuevas infraestructuras para producir energías, pues evidentemente las opciones son fotovoltaicas, concentrador solar y las eólicas. Desde luego, las condiciones técnicas y geográficas deben evidentemente ser un factor fundamental en esto. No quiero decir que todos los países tienen esa oportunidad. Entonces, ahí hay una razón de discusión muy importante para elegir cuál de estas son posibles opciones. Bueno, ya me estoy tomando mucho tiempo. Los 10 países con más capacidad fotovoltaica, aquí los señalo. Como les decía, China es el usuario principal en todo el mundo. El resto del mundo pues está ahí a 3/4 partes de él. Y de luego aquí están los países que compiten con nuevas inversiones y con nuevas adiciones
todavía en el año 2019 y estamos esperando todavía los datos de 2020 que están a punto de salir. Y yo creo que vamos a ver un efecto de la pandemia ya en estas condiciones. Bueno, a nivel global, la capacidad de los 10 países más importantes, China participa con el 26%, el resto del mundo con el 27%, Estados Unidos el 12%, la India el 9%, y ese 27% pues está repartido en los principales por estos países de Europa y Asia. Bueno, las plantas solares de concentración también tienen, como mostré en algún momento en los precios, tiene un incremento en su producción y en el año 2019 aumentó 3.4 gigawatts por hora, alcanzando 21.2 gigawatts a nivel mundial. Entonces vemos que el incremento es muy inestable, no se ve un incremento constante, ni siquiera lineal, y esto evidentemente en la pandemia se nota más. Sin embargo, yo creo que las plantas solares de concentración solar, por ejemplo, para México son una opción muy importante. Medio país, por ejemplo, yo vivo en San Luis Potosí desde hace algunos años, medio país tiene una insolación tremenda todo el año, en regiones donde, les digo, lo único que crece son los nopales, y entonces, pues, las plantas solares de concentración solar son importantes. El vapor que se produciría en estas plantas puede almacenarse en columnas, en pipas, y usarlas en el momento que uno lo desee. O sea, hay tecnologías para poder aprovechar estas plantas solares. Bueno, básicamente estas plantas de concentración solar se concentran en dos países, Estados Unidos y España. El resto del mundo está aquí. Y bueno, desde luego Israel, China, África, etcétera, en algunos países de África, del norte de África, están también incrementando sus capacidades en la producción de energía basados en estas plantas. Bueno, me voy un poco rápido, yo siento que ya me estoy tomando mucho tiempo. Las capacidades globales de estas plantas de concentración solar creció 11% entre 2019 a 6.2 gigawatts con 600 megawatts de capacidad en funcionamiento. Esto fue por debajo de los 700 megawatts puestos en servicio en el 2018, como lo acabamos de ver. Sin embargo, estas plantas continúan extendiéndose en nuevos mercados y aproximadamente 1.1 gigawatt de capacidad estaba en construcción a finales del año 2019, es así el reporte, y entonces en este año 2021 posiblemente esto 1.1 gigawatt debe estar ya en funcionamiento. 5 países pusieron en funcionamiento nuevas plantas termosolares, liderados por Israel, pero pues por supuesto China, Sudáfrica, Kuwait y Francia. Y se estima que, que a 21 gigawatts por hora de energía térmica almacenada estaban operando junto con plantas de concentración solar en los 5 continentes. Entonces, sí es cierto que las plantas de alta potencia son las que más han crecido. La que menos ha crecido es las plantas de concentración solar. Sin embargo, a pesar de eso, en muchos países se está adoptando también y la posibilidad de que sigan creciendo es importante. Aquí esto es un mapa que todo el mundo conocemos, sobre todo los que dedicamos a energías renovables. Vemos que pues desde luego todo el África del Norte tiene una insolación importante, pero yo me quiero centrar en México. Yo les decía hace un momento que casi todo el norte del país, yo vivo en San Luis Potosí, aquí donde está esta marquita, está lleno de una insolación importante, del orden de 5.5 a 6 kilowatts hora metro cuadrado por año. Y entonces estas tecnologías, tanto la fotovoltaica como las de concentración solar, pueden ser una opción muy importante para nosotros. Bueno, aquí hago una comparación con respecto a todas las demás energías. Esto lo tomo de la página de IRENA, me parece que así se llama. Y vemos que desde luego que las plantas
hidroeléctricas siguen siendo muy importantes, tienen casi más de un siglo produciendo energía y construyéndose. Sin embargo, pues las posibilidades de poner nuevas plantas hidroeléctricas pues se disminuyen. La última gran planta hidroeléctrica que se colocó en el mundo fue la planta de las Tres Gargantas en China, ¿verdad? Y esto hace que por eso se haya aumentado un poquito en estos últimos años esta energía. Bueno, vemos por otro lado que la solar térmica y la fotovoltaica pues son importantes y las energías basadas en biogases también tiene una proporción que no es despreciable. Bueno, aquí es la misma gráfica, pero un poquito centrado en números. Me lo voy a saltar, si ustedes me permiten. Y me voy a saltar esto. Pues bueno, aquí hablo sobre las posibilidades de disminuir el CO2, ¿verdad? Que a pesar del aumento de la adopción de las energías renovables como fuentes de energía, estamos lejos de alcanzar los objetivos que se plantearon en el Acuerdo de París, y entonces pues eso todavía el planeta tiene un receso. Financiamiento. Se me hace que me... ¿Cómo voy, Gerardo? Dime. No me dice nada. Bueno, voy a terminar el financiamiento en las diferentes... Perdón, sí, no, es que tenía apagado el micrófono. Son unos minutos más, puede hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí estoy. El financiamiento es muy importante. Como dije, los países con sus recursos no pueden financiar este tipo de tecnologías, y entonces pues el financiamiento privado es muy importante. Y entonces aquí vemos que el financiamiento privado más importante se lo llevan las plantas fotovoltaicas, las eólicas tanto en tierra como marinas, ¿verdad? Las plantas hidroeléctricas, que pues todavía aquí en el 2017 y 2018 se nota, pero yo creo que van a disminuir de manera importante, y los biogases. Esto visto a nivel, de diferentes tecnologías, los eólicas marinas, pues vemos que la inversión en cada uno de estos años es importante. La fotovoltaica sigue siendo importante, esto está en billones de dólares. Los concentradores solares no ha convencido a los inversionistas. No lo sé, yo no estoy claro por qué no los ha convencido. Casi siempre todas estas plantas de concentración solar están en lugares muy apartados, en los lugares casi desérticos, donde el mantenimiento no es tan fácil. Y bueno, las plantas hidroeléctricas, pues todavía tenemos aquí el rédito de las tres gargantas en China, las marinas, estas son las utilidades en la fotovoltaica. La geotérmica, en México tiene grandes recursos de energía geotérmica, nada más hay que aprovecharlo, y las bioenergéticas. Bueno, aquí está un poquito lo mismo, ya me voy a saltar todo esto. Sin embargo, como les decía, el 72.7% de energías no renovables son actualmente las que privan en el planeta, y solamente se piensa que en estos próximos años alcanzaremos el 30% de generación de energía eléctrica a partir puramente de energías renovables. De estos, el 15%, casi 16%, proviene de plantas hidroeléctricas, el 6% de plantas eólicas, el 2.8% de fotovoltaicas, bioenergéticos 2.2% y geotérmicas 0.4%. Geotérmicas y concentradores solares. Finalmente, aquí es como se fueron añadiendo a las diferentes tecnologías las capacidades. Y bueno, ya no voy a hablar de los países, quiénes son los países que lideran en cada una de estas tecnologías. Esto ya lo presenté. A nivel industrial,
estamos muy lejos de sustituir las necesidades industriales y agrícolas con energías renovables, que es una desgracia, ¿verdad? Pero necesitamos nuevas tecnologías para hacer esto. ¿Cómo es la proporción entre, por ejemplo, la energía fotovoltaica y la energía eólica? Y vemos que los diferentes países han adoptado diferentes políticas de utilizar una o las dos, como en el caso del Reino Unido o España, que en principio tenía plantas fotovoltaicas muy importantes, pero se ha decantado por energías eólicas de mayor proporción. Bueno, aquí está un poco lo mismo. Yo quiero terminar esta plática, si me dan permiso, con cómo ha aumentado el mercado de automóviles eléctricos, y nosotros vemos que sí, desde entre el 2016 y el 2017, el incremento en la producción de automóviles eléctricos se ha aumentado, y se piensa que para el 2025 esta pendiente no solamente se ha aumentado mucho más, de tal forma que para el 2030 una buena proporción, casi el 30% o un poco más de todos los automóviles que circulen, por ejemplo, en América del Norte, sean eléctricos. Entonces, las necesidades de producción de energía eléctrica van a aumentar de manera muy importante. Y bueno, aquí vemos los países que han adoptado, cómo han adoptado esta nueva tecnología de carros eléctricos. Y también autobuses eléctricos. El número de autobuses eléctricos en China, pues es una cantidad verdaderamente gigantesca, como yo les decía. Y bueno, en Europa, en Norteamérica y el resto del mundo, los autobuses eléctricos son importantes. Bueno, yo aquí termino con esta última gráfica, la voy a dejar, porque uno de los cuellos de botella del uso de las energías renovables es su almacenamiento. Bueno, aquí vemos cómo está aumentando el crecimiento de la producción de baterías para almacenar energía. Y vemos que sí es cierto que está aumentando, pero está aumentando solamente en 3 países básicamente, o en estos países, en la República de Corea, en China, Estados Unidos y Alemania. Vemos que en el año 2018 el mayor aumento fue en China y en Estados Unidos y Alemania, y que en el año 2019 ya se repartió un poco mejor, pero se espera que con el aumento de estas baterías para almacenar la energía podamos realmente tener una distribución y aprovechamiento de las energías renovables. Evidentemente se requiere un aumento tanto en la investigación tecnológica de producción de baterías. Parece ser que el litio es uno de los elementos fundamentales para hacer esto, pero pues no sabemos, siempre hay una posibilidad que no conocemos. Bueno, con esto termino. No sé si di un panorama de cómo estaba la situación en este año. Pues no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor Vidal. Bueno, por aquí en el chat aparece una pregunta que la voy a formular para que la responda. Es de Juan Ricardo Santiago Herrera. Sí. ¿México algún día va a ser independiente de los combustibles fósiles para darle paso a las energías renovables con el fin de que México produzca energía limpia? Y ahí mismo, ¿y en cuántos años podría pasar esto? Híjoles, es una pregunta muy interesante, también complicada de responder. Sin embargo, la respuesta es sí. Definitivamente sí. Por una razón fundamental. Nuestro petróleo se va a acabar. De hecho, la producción de petróleo y de gas natural en México están disminuyendo. Si hoy vemos, hoy que salió el reporte de Pemex, vemos una reducción del 10-20% de gas natural, y de petróleo pues vemos una caída importante. Entonces eventualmente se va a caer la producción de petróleo y de gas natural en México, y
La pregunta, más bien diría, ¿seguiremos importando gas natural de Estados Unidos? Estados Unidos nos está enviando el orden 6,000, no sé la unidad, ahorita recuerdo, bueno, estamos importando del sur de Estados Unidos, básicamente Texas, casi la mitad del gas que necesitamos para producir electricidad. Pero evidentemente también en Texas se va a acabar eso, así como se va a acabar en México el petróleo y el gas, pues entonces para seguir siendo una sociedad viable, pues tenemos que adoptar eventualmente las energías renovables. Entonces, sí, ¿cuándo va a ser esto? Pues no muy lejos. Yo creo que después en la segunda década en la tercera década de este siglo, después del 2030, la situación va a ser muy grave y México va a tener que hacer inversiones importantes, tanto a nivel del gobierno como aceptar inversiones de otros lugares para sustituir esas caídas importantes en la producción de petróleo y de gas natural y su importación. Definitivamente sí. Si me dicen, ¿se va a acabar el carbón? Pues sí, se va a acabar. Todavía nos falta como un siglo. En México faltarán del orden de 20, 30 años para que se nos acabe todo el petróleo y todo el gas. Pero desde antes nosotros tenemos que adoptar eso. Si me dicen que se va a acabar el cobre, pues sí, también se va a acabar el cobre en todo el planeta. O sea, las grandes minas de cobre en Chile y en otros lados en África se van a acabar. Entonces vamos a tener que convertirnos, además de una sociedad de usar energías renovables, ser una sociedad que recicle sus recursos. Entonces, para tener una sociedad viable, tenemos que reciclar y tenemos que usar energías renovables. No sé si respondí a la pregunta. Bueno, supongo que sí. Bueno, ya nos dirá el ponente, digo, ya nos dirá la persona si sí a través del chat. Bueno, mire, tengo un comentario, Mónica Borunda. ¿Sí? Excelente plática, muchas gracias. Viene una pregunta más de Osvaldo Pérez. Al tomar en cuenta el futuro de los carros eléctricos a nivel mundial, ¿podríamos compararlo con las nuevas tecnologías de tanques de hidrógeno en los carros? Ya que también es una forma de almacenar la energía producida. Sí, sí. Bueno, miren, muy interesante. El hidrógeno es seguramente una de las posibilidades muy importantes para producir energías, que está ahí presente y que en muchos lados, déjenme decirles, varios estudiantes míos hemos incursionado en la producción de hidrógeno y algunos de ellos antes de empezar su tesis doctoral, se han ido a Europa con el mismo tema a varios institutos, tanto en Alemania como en España, para la producción de hidrógeno en automóviles. Entonces, la pregunta ¿es Borunda, señorita Borunda? No, es Osvaldo Pérez. Osvaldo Pérez, perdón. Pues la respuesta es que sí. Sin embargo, para llegar a eso, yo creo que todavía falta un salto importante en la producción segura y almacenamiento seguro del hidrógeno. Yo creo que las baterías inicialmente van a ser las que van a sustituir los tanques de gasolina y evidentemente van a cambiar todo lo que conocemos, lo que es un motor de un carro, y va a cambiar, perdón que diga también esto, no está en la pregunta, pero va a cambiar toda la economía de la mecánica automotriz. Por ejemplo, si se le descompone un carro y no lo quiere llevar a la agencia, porque ya es un carro viejo, porque uno no quiere gastar, pues siempre en la colonia hay 3, 4, 5 talleres mecánicos a los que uno puede llevar su carro y dejarlo bien. Relativamente, eso depende del daño que tenga el carro, de la descompostura que tenga. Todos esos talleres y todas esas personas que saben mecánica automotriz van a quedar desempleados en unos 10 años, porque si empieza a aparecer carros eléctricos, la mecánica de un carro eléctrico es completamente diferente a lo que esas personas conocen. Entonces, aquí hay una transición también inclusive de las personas que trabajan, o sea, no sé, lo que ocurre siempre que hay un cambio tecnológico, que hay personas que quedan sin
sin empleo y otras que aprovechan las nuevas tecnologías para pues tener mejores modos de vida. Bien. Bueno, quien hizo la primera pregunta, Juan Ricardo Santiago Herrera, dice gracias por la respuesta, supongo, ¿no? Sí. Luego viene una pregunta de Araceli Montserrat Ríos Constantino. ¿Cuál es su opinión acerca del tema del hidrógeno? ¿Usted cree que sería una opción para la revolución del tema de las baterías y almacenamiento de energía? ¿Y México está muy lejos de ello y por qué? Sí, por supuesto. Yo tengo una muy buena opinión de la producción de hidrógeno. Hay muchas tecnologías que se están ensayando actualmente. Yo señalo que en mi laboratorio intentamos 2 tecnologías y no hemos avanzado mucho, me disculpo por ello, pero pues, falta de recursos, eso se requiere también dinero para poder investigar en este asunto. Sin embargo, mis colegas en todos lados del mundo están invirtiendo grandes cantidades de recursos para poder producir hidrógeno en buenas cantidades y poderlo utilizar en automóviles. Hay 2 temas importantes ahí: cómo producir el hidrógeno de manera segura, y la otra es cómo almacenarlo de manera segura, porque una vez que ya tenemos el hidrógeno, ya sabemos cómo aprovecharlo para producir energía. O sea, el problema fundamental es cómo producir el hidrógeno en buenas cantidades, con catalizadores, con etcétera, ¿no? Y cómo almacenarlo también. Son los 2 puntos claves en este momento. Y ahí se está volcando mucho de la investigación tecnológica. Pero sí tengo muy buena opinión. Yo creo que muy pronto, en una década, tendremos opciones para esto. Bueno, Osvaldo Pérez dice muchas gracias por la respuesta que hizo. Y tengo aquí, más bien parece ser un comentario de Iván Gerardo. ¿Sí? Dice, en el caso de carros eléctricos aún dependemos de la generación de la energía eléctrica. Claro. El pensar que aún no es costeable la recarga de ese carro eléctrico. Sí. Puntos suspensivos. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Eso no es pero en la medida que la electricidad o que la mayor cantidad de carros eléctricos aparezcan en el mercado, pues las cadenas de producción de electricidad en un mercado abierto y competitivo, pues empieza a disminuir los costos de la producción de electricidad. Eso es lo que esperamos en una sociedad de libre mercado y capitalista. Perdón que lo diga, pero así es, ¿no? Bueno, ya creo que más bien son agradecimientos a sus respuestas, los que hicieron preguntas, ¿no? Y bueno, yo quería hacer más bien una pregunta final. Bueno, si nos llega más, pues los plantearé, Muchas pero, gracias. por ejemplo, en el caso de la energía eólica, ¿no? Pues bueno, se tienen aerogeneradores, ¿no? Pero que, por ejemplo, ha habido problemas en la zona del Istmo, ¿no? En esta parte donde se instalaron, ¿no? Por las velocidades tan grandes que tienen, ¿no? Que no están, que de hecho los que se instalaron no estaban diseñados para eso. Se ha hecho investigación, o usted conoce investigaciones al respecto de generadores eólicos que puedan trabajar a altas velocidades, porque además mencionaba hace rato también este problema de que no se pueden instalar donde hay huracanes, ¿no? Por el problema de las velocidades tan altas que se tienen. Sí. Mira, yo mencioné hace un momento que los productores de estos generadores eólicos se ha disminuido entre unos 4 o 5 productores de generadores eólicos. Y eso no le conviene al mercado, porque entonces sí es cierto, como tú lo señalas, si necesitamos generadores eólicos con velocidades mayores, no sé, creo que son 60 metros sobre segundo la velocidad a la que ya no pueden operar estas cosas. Entonces, pues un pequeño tormenta, pues no solamente los tienen que recoger las aspas, proteger toda la estructura y dejan de funcionar. Entonces, no hay una tecnología que aproveche las velocidades mayores. Me parece que ahí hay una limitación tecnológica profunda en el diseño actual de los generadores. Se tiene que hacer una revolución completa, según lo que yo he visto,
una revolución completa para aprovechar la energía de vientos con mayores velocidades que las que actualmente se pueden tolerar. Y desde luego también cuando baja por abajo de los 3 metros sobre segundo, me parece, o 3 kilómetros por hora, perdón, pues estas cosas ya no funcionan. Entre 3 y 4 kilómetros por hora ya no funcionan. Entonces, a esas velocidades debería haber otros generadores que también aprovecharan esa energía, ¿no? O sea, no solamente las energías a altas velocidades, sino las energías a bajas velocidades. Podría ser una combinación de parques eólicos que tuvieran las tres posibilidades. Que yo francamente dudo que haya un generador eólico que aproveche bajas velocidades, medianas velocidades y altas velocidades. Se tendrían que combinar en principio tres tecnologías. Y para eso se necesita investigación, ¿verdad? Y la investigación tecnológica, ingenieril, pues no surge sino con una implementación de dinero ahí, que los productores le digan, oye, necesito que me diseñes una cosa que funcione a estas velocidades, ¿verdad? No sé qué opines, Gerardo. No, sí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, nada más hay un comentario final, se lo voy a pasar. Dice Lidet Martínez, felicidades, excelente plática. Bueno, pues como creo que ya aquí no hay más preguntas, pues nos resta pues agradecerle por la plática bastante completa, ¿no? Y agradecer a todos los que estuvieron participando, estuvieron como auditores en esta plática, bueno, como estuvieron presentes más bien. Y bueno, nada más también recordarles que estos eventos más o menos se organizan cada mes, ¿no? Y el mes de julio pues no vamos a tener plática porque son las vacaciones en muchos lugares, ¿no? Y retomamos actividades en agosto. Ya les mandaremos la información. Se las mandamos por correo electrónico como lo hemos hecho en las otras ocasiones. Bueno, pues con esto pues acabamos este seminario. Agradecemos a todos nuevamente.